Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Tú que me estás viendo al otro lado de la pantalla, como bien ya todos me conocen, mi nombre es Carlos Beltrán. El día de hoy te estaré hablando de un tema muy interesante, el cual es el neoclasicismo europeo, el cual fue un movimiento artístico y literario que se realizó a finales del siglo XVIII. Así que ya sabes, amigo, si quieres saber más de qué fue el neoclasicismo, sus características, sus escritores más sobresalientes, sus obras más sobresalientes, y al final, mi comentario personal de este periodo, estás en el lugar correcto, así que quédate y vamos y ve este video, así que ¡vamos! Hola de nuevo, bien amigos, continuamos. Primero vamos a definir qué es el neoclasicismo. Para ello tengo aquí apuntada la definición. Eh, El neoclasicismo, como bien se los dije en la intro, surgió a finales del siglo XVIII, ya que fue un movimiento artístico y literario muy influyente en la historia de la humanidad, ¿verdad? Bien, este término surgió para denominar al movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración, que desde mediados del siglo XVIII se venían produciendo en la filosofía y que consecuentemente se habían transmitido a los distintos ámbitos. Bien, recordemos que la Ilustración fue el siglo de la luz, es decir, fue el movimiento que cambió la ideología de las personas, es decir, que recuerdan que también surgió en el siglo XVIII, que entre sus pensadores podemos destacar a Rousseau, a Voltaire, a Diderot, que fueron los cuatro pensadores franceses que más influyeron en el movimiento de la Ilustración. Bien, en pocas palabras, neoclasicismo se refiere a todo lo estético, es decir, todo lo artístico que surgió después de la Ilustración. Bien, continuamos. Ahora te voy a nombrar 10 características del neoclasicismo, las cuales son el pensamiento ilustrado, el cual fue el precursor de la Revolución Francesa. Segunda, la Revolución Francesa. Durante el reinado de Luis Felipe XIV, Francia se encontraba con un gobierno monárquico, es decir, que únicamente una persona gobernaba todo el país, es decir, los reyes actualmente, es decir, de que de esa persona dependían todas las decisiones de la toma del país, no como ahorita que en la mayoría de los países se utiliza un sistema de gobierno democrático en el cual los ciudadanos elegimos a nuestros representantes. En ese tiempo no, es como más o menos las dinastías en China, como en Corea del Norte, ¿me entienden? Que son algo dictatorial. Bien, tercera, tercera característica, transformación social. Tanto la pintura, escultura, arquitectura y literatura conforman un bloque que expresa cada uno con características diferentes. El contexto social que atravesaba en Francia en aquellos años. Es decir, si consultamos la pintura, escultura, arquitectura y literatura de esos siglos, vamos a encontrar como que algo más refinado, digamos, enfocado en el contexto tanto social y cultural que se vivía en esos siglos. Por ejemplo, obras de varios pensadores e ilustradores fueron privadas al público debido a que pues el gobierno no quería que se diera a conocer o que las personas se enteraran de la realidad, ¿me entienden? Entonces por eso todo eso cambió igual a la arquitectura, porque si comparamos una obra arquitectónica o un libro del siglo XVIII comparado ahorita del siglo XXI en pleno 2020, no es lo mismo, ¿me entienden? Y actualmente los libros se distribuyen en distintos idiomas, cambio que en ese entonces era algo un poco más limitado. Bien, cuarta, cuarta característica, el estilo. El estilo atraviesa este movimiento, es el de la sencillez, la estética y la simetría. Siguiente, temáticas. Es un arte que se compromete y expresa la situación política, social y económica de la época. Arquitectura. La arquitectura del neoclasicismo tiene como características generales la sobriedad y la elegancia. Bien, con esto queremos decir eran obras que no estaban galardonadas, es decir, que no estaban con una extravagante belleza o que tenían exageradamente decoración, sino que eran obras sencillas en columnas que no tenían esferas que las decoraran. Por ejemplo, vamos a ver, veamos. Así como no sé si se, no sé si se logra ver, pero por ejemplo esa obra arquitectónica es un ejemplo de la literatura de el neoclasicismo. Bien, la pintura se basaba en una completa simetría y estática, es decir, todo tenía que ser simétrico, todo tenía que ser en igualdad, justo, nada extravagante, por ejemplo, como lo son actualmente algunas obras de pintura que
tienen algunas formas más pequeñas, unos colores exóticos, unas formas exóticas, ¿me entienden? Es decir, era algo más tranquilo, más justo. La escultura neoclásica tiene como principal interés los ideales estéticos de la antigüedad, es decir, como era la cultura griega y romana, que para ellos la belleza lo era todo, que actualmente sabemos que ya no lo es en sí, es decir, ya se han rompido esos estereotipos que se tenían de la belleza, aunque muchas personas lo siguen tomando como que la belleza es lo más importante de todo el mundo, ¿me entienden? Cuando actualmente ya el conocimiento, la lectura, etcétera, son más importantes que la belleza. Bien, la literatura. En la literatura hay un retorno hacia lo grecolatino, por tanto se resalta el aporte y la tendencia a la imitación de escritores griegos y latinos. Bien, en el neoclasicismo su literatura, principalmente su cambio fue que, como bien lo indica aquí, se regresó a lo grecolatino, es decir, escritores tanto griegos como latinos, que aunque se haya realizado en Europa, Latinoamérica ya era conocido en ese entonces, ¿verdad? Bien, y se produjo de forma lírica. Bien, ahora te voy a hablar de los autores y los representantes de dicho movimiento. Bien, los principales representantes autores de esta época son pacientes y abnegados. Entre los principales se encuentran Voltaire, como ya bien lo saben, es un pensador ilustrado, Daniel Defoe, Jonathan Swift, Bartolini, Ruth, Bradler y Flaxman. Esos son los principales autores y representantes que podemos encontrar del neoclasicismo. Recordemos que Voltaire fue un pensador ilustrado, es decir, que también participó en el siglo de las luces, tanto en el neoclasicismo, cuando inició la ilustración, que fue cuando tuvo que ver con la Revolución Francesa, la caída de Napoleón Bonaparte, el reinado de Luis Felipe y todo eso. Bien, ahora continuamos y te digo cuáles son las obras más sobresalientes de dicho periodo. Bien, continuamos con las obras más sobresalientes de dicho periodo. Bien, entre ellas podemos hablar de infinidad de obras que sobresalieron en dicho periodo, puesto que ya que se realizó tanto en la escultura, la arquitectura, la literatura, la pintura, todo eso, ¿verdad? Bien, te voy a nombrar las principales obras de la pintura. Bien, por ejemplo está El juramento de los Horacios, La muerte de Marat, La muerte de Sócrates, Napoleón cruzando los Alpes, Madame Recamier de Jacques Louis Davis. También podemos encontrar El paseo de las delicias de Francisco Valleu y La familia de Carlos IV y El quitasol de Francisco de Goya, ¿verdad? Podemos encontrar distintos, pero te voy a nombrar los más importantes que a mi parecer fueron los que más marcaron dicha historia. Bien, en la escultura podemos encontrar Las Tres Gracias, Venus Victris, Eros y Pisque de Antonio Canova. También podemos encontrar Eve at l'Aigle de Júpiter, Departure of the Volunteers de Francois Ruth, y también George Washington, Diana la Cazadora y Napoleón Bonaparte del escultor Jean-Antoine Houdon. Bien. También te voy a nombrar distintas, por ejemplo, de la literatura, ¿verdad? Que la literatura es algo que viene acompañando a la humanidad desde prácticamente el inicio de los tiempos, porque aunque sea por más insignificante o por más mínimo que leas un artículo en internet o la descripción de un video, por ejemplo, en YouTube, es literatura, es decir, estás leyendo algo, ¿me entienden? Bien. Entre los autores de la literatura neoclásica podemos encontrar, por ejemplo, las fábulas de Jean de La Fontaine and Chateau-Thierry a Aisne. También podemos encontrar Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Vamos a encontrar los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, ensayos sobre el hombre y poema filosófico de Alexander Pope, y Ocios de mi juventud, Solaya o los circasianos y Don Sancho García de José Cadalso y Vázquez de Andrade. También te puedo nombrar algunas obras de la música neoclásica, que por ejemplo está La Clemencia de Tito, Orfeo y Eurídice de Christoph Willibald Gluck. También podemos encontrar ópera Lo Speciale, L'Anima del Filósofo, La Creación y Sinfonía número 45 de Joseph Haydn, entre otras, ¿verdad? Bien,
con esto estamos llegando ya al final de nuestro video. Ahora te voy a decir mi comentario personal del neoclasicismo. Bien, en mi opinión, yo considero que el neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario histórico, es decir, algo que marcó un antes y un fin en nuestra sociedad, es decir, en la humanidad. Tanto como ya bien te lo expliqué, en la arquitectura, en la literatura, en la pintura, en la música, por ejemplo, y también eso influye mucho ya que tiene que ver en el siglo de las luces, es decir, el siglo de la ilustración, cuando Diderot, Voltaire, Rousseau cambiaron la ideología, la forma de pensar de las personas. No te estoy hablando de filosofía, porque filosofía podemos nombrar a Sócrates, sino que la forma de ver y entender al mundo. Por ejemplo, que a partir de ahí surgió la revolución industrial, la revolución francesa en la cual involucramos la burguesía, la muerte de Luis Felipe. En la revolución industrial te puedo nombrar, ejemplo, la máquina a vapor, el teléfono, las telecomunicaciones, que si lo miramos actualmente existe un montón, ¿verdad? Que prácticamente puedes estar en un extremo del mundo al otro y te puedes comunicar media vez tengas internet. En la literatura también, porque como lo mencioné en un principio, antes algunas obras de algunos pensadores ilustrados se negaban al público porque en ese tiempo se consideraba a la sociedad tonta, es decir, que no tenían por qué enterarse mucho. Y también por eso en la actualidad hay muchas personas que critican la sociedad en la que viven, critican los gobiernos de varios países porque son gente que sí está informada, que es culta, ¿me entienden? Actualmente personas que no se enteren de los eventos o que no sean tan cultas existen en la actualidad porque no lo podemos negar, pero ya se ha reducido el porcentaje comparado con esos años. Entonces, esa es mi opinión realmente de el neoclasicismo y cómo influyó en la actualidad y cómo lo podemos comparar en el día a día de hoy, ¿verdad? Bien, y recuerden, yo soy Carlos Beltrán de cuarto bachillerato A y este fue el video de la tarea número 6 del curso de literatura impartida por el profesor Mario Bermúdez. Gracias.